¿Qué hago en el nivel literal? Identificar toda la información que puedo a simple vista. No voy más allá. No voy a interpretar lo que veo. Simplemente me quedo con lo que veo. Entonces, en el nivel literal lo que hacemos es recoger información que captamos de simple vista. Nos podríamos preguntar, por ejemplo, ¿qué ves? ¿Qué ves en esta imagen? ¿O qué lees en el texto? El nivel literal, entonces, es aquel nivel que me permite a mí extraer información explícita, expuesta en el texto, que está presentada por el autor en el texto, que aparece escrita en el texto. Pero ojo aquí, cuidado con este detalle que va a aparecer en el examen. Según mi experiencia, puedo decirles que del examen de comprensión lectora hablo específicamente porque es mi área. De los 5 textos que te plantean para el nombramiento, por ejemplo, vienen por lo menos por cada texto, y sabemos que 5 preguntas por texto vienen, pero por lo menos de las 5 preguntas, dos son literales. Seguro que 2 van a ser literales. Eso ya está. Puede ser que algunos vengan 3 literales. Sería mejor. Pero 2 las tienes seguro que son literales, 2 preguntas literales. O sea, la respuesta que va a estar en el texto. Otras 2 pueden ser inferenciales, una crítica, o puede ser que las 3 que siguen son inferenciales, no hay críticas. O puede ser que sean 3 literales y 2 inferenciales. Puede darse ese caso también. Pero mínimo 2 vienen sí o sí de literal. Pero acá ve el detalle. Minedo no te pone literal textual, te pone un truco siempre y te agreguen las alternativas, este caso de aquí, por eso acá te he especificado, porque yo sé que esto va a venir así. No siempre la alternativa a una pregunta en nivel literal va a estar igual al texto, eso tenlo por seguro. ¿Qué va a pasar? Te van a poner las ideas del texto, pero parafraseadas, por eso aquí lo he resaltado. He resaltado ese detalle y quiero que tú lo tengas en cuenta y el día del examen no te sorprendan, por favor. Ya vayas preparada para eso y sepas cómo afrontar ese tipo de preguntas. Las ideas pueden aparecer parafraseadas. ¿Y qué son las ideas parafraseadas, profesor, en palabras sencillas? Las ideas parafraseadas simplemente son las mismas ideas del texto, pero expresadas con otras palabras. Mira, aquí se encuentran en el texto, pero con otras palabras. Ojo, pero siempre reconoces que son literales porque están diciendo de lo mismo que el texto. Cuando la idea dice lo mismo, así lo diga con otras palabras, sigue siendo literal. A veces pensamos esto. El profesor David me explicó que lo literal es lo que está en el texto. Lo inferencial no aparece en el texto. Por lo tanto, me han preguntado, me han hecho una pregunta. He ido al texto a buscar las narrativas y veo que las narrativas no aparecen en el texto. Por lo tanto, es inferencial entonces. Y procedes como si fuera inferencia, sin darte cuenta que las alternativas son literales, sino que están parafraseadas nada más. Es importante entonces también reconocer cuándo están parafraseadas y cuándo no. Y para eso ya creo que la sesión número 2, me parece que te dio un ejercicio muy bonito sobre un texto de Leticia, de María Leticia, la madre de Napoleón Bonaparte, donde se hablaba sobre su biografía y que a partir de eso tenías que tú identificar ideas literales, textuales y también ideas parafraseadas e ideas inferenciales. Si lo has hecho ese ejercicio, ya compara las respuestas, porque me parece que ya le envié a la maestra para que les haga llegar las respuestas. Comparen a ver si están reconociendo bien este tipo de ideas. Eso tiene que ver con los niveles. Si eres capaz de reconocer las ideas literales dentro del texto, las ideas inferenciales dentro del texto, pues te va a ser fácil reconocer los niveles en las preguntas. Bien, ¿cómo puedo reconocer la paráfrasis? El parafraseo tiene que ver con la paráfrasis. Cuando una idea es literal, ojo aquí, el nivel literal, ¿ya? El nivel literal, maestros, el nivel literal puede ser, escúchame bien, ¿ah? El nivel literal puede ser textual, ¿ya? Puede ser textual, pero también el nivel literal puede darse de forma parafraseada. Eso tenlo claro, por favor. Entonces, cuando yo voy a ver el nivel literal, a mí me dicen, preguntas en nivel literal. Muy bien. Hay 2 formas de aparecer. Literal puede ser textual o puede ser parafraseado. Puede hacerse una paráfrasis. ¿Cuándo es textual? Cuando
la información de las alternativas en la prueba están igual al texto. O sea, no ha sido cambiado en nada. Simplemente han sacado información del texto y la han colocado en las alternativas. Te preguntan, por ejemplo, el nombre, en el caso del texto de María Leticia, que leyeron la semana pasada. ¿Ya? ¿Cuál fue la madre de Napoleón? María Leticia, y está textual. ¿Ya? ¿A qué edad se casó María Leticia? A los 14 años, textual. ¿Ves? Información que está en el texto. Esa es preguntas en nivel literal y textual. Pero también puede darse el caso que sea parafraseada la información. Y sigue siendo literal. La paráfrasis, ¿y qué es la paráfrasis? Puede darse de dos formas. Es expresar la misma idea con otras palabras. Y puede darse de dos formas distintas. Existe lo que conocemos como paráfrasis mecánica. Miren bien aquí, existe la conocida paráfrasis mecánica, pero también existe lo que conocemos como paráfrasis constructiva. ¿A qué se refiere cada una de ellas? La paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva tienen diferencias. La paráfrasis mecánica cambia una o dos palabras de la idea. Entre una o dos palabras de la idea te altera. Si antes te decía, por ejemplo, el arrojar plástico daña al mar, pues en la idea parafraseada te dirá, el arrojar plástico o el botar plástico contamina el mar, que es lo mismo, pero se ha cambiado un par de palabras ahí. Arrojar por botar, contaminar por dañar. Se ha cambiado un par de palabras. Esa es una paráfrasis mecánica, pero ya cambió en algo la palabra. Ya cambió la idea en algo, pero sigue manteniendo el mismo sentido de la original, del texto. Y la paráfrasis constructiva, en cambio, es aquella que cambia toda la forma de la idea. Toda la forma de la idea, la estructura de la idea. Pero no por eso quiero decir que cambia el significado. Es decir, cambia la forma de la idea, pero sigue siendo la misma idea. Sigue dando el mismo significado que el texto. Por ejemplo, en lugar de decir el botar basura contamina el mar, pues diremos el uso indebido de sustancias plásticas están causando la destrucción de nuestras aguas marinas. Mira, he cambiado toda la idea, pero sigo expresando lo mismo. Sigo diciendo lo mismo, solamente que ahora lo he dicho con otras palabras en general, todo lo he cambiado. Es una paráfrasis constructiva. Ambas son paráfrasis, ambas son parafraseo. Y los tres, tanto lo textual como la paráfrasis mecánica, como la paráfrasis constructiva, se encuentran en un nivel literal. Nivel literal. La información va a estar en el texto. Igual en lo textual, cambiado en una o dos palabras en lo mecánico y cambiado en su totalidad, pero que significa lo mismo en lo constructivo. Eso es el nivel literal. Bien, tenemos este ejemplo, ese texto, para ejemplificar esta primera parte que estamos haciendo. Y me dan este texto. Ya sabemos también cómo usar el método para analizar los textos. No empiezo leyendo el texto como siempre lo hacía. ¿Qué tengo que hacer? Voy a mis preguntas, pues. Las preguntas son las que me guían, las que me orientan, las que van a ayudarme a entender más el texto antes de leerlo, porque no tengo mucho tiempo para leer todo el texto. En este caso el texto es pequeño, pero imagínate, los textos del examen no son así, son más largos. Tienes que proceder con la estrategia. Entonces, la estrategia es esta. Vamos a las preguntas y entendemos bien la pregunta. Son ideas dadas. Cuando decimos ideas dadas, quiero que entiendas algo. Las ideas dadas, el término dadas, hace referencia tanto a lo literal como también a lo inferencial. Eso es algo que debes tener claro. Si tú encuentras en el texto ideas dadas, me está pidiendo por ideas escritas en el texto, pero también aquellas ideas que no se escriben en el texto, pero que están ahí, que son las inferenciales. Pero en la pregunta misma me explica algo. Me dice ideas dadas en el texto y luego me dice explícitamente. Al decirme explícitamente, me está anulando esto entonces. No me pide entonces lo inferencial. Me está especificando las ideas dadas, pero de forma explícita. Muy bien, o sea, me está pidiendo ideas escritas en el texto.
de las 5 que veo aquí, por lo menos 2 o 3, porque así veo las alternativas de 2 o 3 tienen que estar escritas en el texto. Si a mí me piden lo explícito, todo lo que no esté en el texto tiene que ser respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque si no está en el texto, o es implícita, o es falsa, o es contraria, o es incompatible. ¿De acuerdo? Lo incompatible, lo contrario, lo falso, lo inferencial es respuesta incorrecta aquí. Solamente me quedo con la respuesta que está escrita en el texto. Pero para eso me guío de mis alternativas. Voy a analizar las alternativas. Siempre le he pedido a usted que se acostumbre cuando va a analizar una alternativa, trate de encontrar el sujeto de cada alternativa, para que al final pueda usted predecir cuál es el tema del texto. La alternativa A me dice, o la alternativa 1 en este caso, la niebla es la suspensión de gotas de agua en el aire de tamaños microscópicos. Si yo veo aquí me está hablando de un sujeto, me está hablando del sujeto la niebla, y veo que este sujeto la niebla es el tema de esta primera aldea. Bien, me está definiendo aquí qué es la niebla. Me dice que es la suspensión de gotas de agua en el aire tamaño microscópico. Luego, paso a la segunda alternativa y encuentro que dice la niebla nuevamente. Y luego me dice, tiene diversas denominaciones. Tiene diversos nombres. Bien, hasta ahora veo que en las dos alternativas se repite el término niebla. Ya puedo pensar que el texto me va a hablar de la niebla. La alternativa 3. Cuando la neblina se acumula en zonas deprimidas de la orografía, recibe el nombre de bancos de niebla, y habla de neblina, lo cual también hace referencia a niebla. 4. En las vegas de los ríos y arroyos no hay neblina. Mira, otra vez menciona neblina. Y al final me dice, cuando la niebla permite una visibilidad ya superior a 1 kilómetro, lleva el nombre de bruma. Primera conclusión que hago a partir del análisis de mis alternativas, que la palabra que se está repitiendo en las alternativas es la palabra niebla. Por lo tanto, yo puedo asumir que la temática del texto al que voy a leer tiene que ser la niebla. Entonces, asumo aquí como tema, el tema del texto posiblemente sea la niebla. ¿Cómo lo sé? Porque estoy analizando las alternativas y veo que coinciden todas en esta palabrita como sujeto. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es tratando de encontrar información previa a la lectura del texto, para ahorrar tiempo y para ir al texto ya sabiendo de qué trata. Si yo observo, miren, observen por favor la alternativa 5, observen la alternativa 3 y observen la alternativa 2. A ver, todas por favor, quiero que observen esas tres alternativas. La número 2, la número 3 y la número 5. Y díganme qué encuentran en las tres, qué encuentran de común entre las tres, o qué diferencias hay entre las tres. Profesor, en el 2 habla acerca de denominaciones, o sea, con qué otro nombre se le conoce. Ya. Y en la 3 dice con bancos de niebla, o sea, es una denominación, Ya. y en la 5 con el nombre de bruma. Ya. Bueno, eso es lo que entiendo, que está hablando acerca de las denominaciones ya. de la niebla, con qué otros nombres se le conoce, según el tipo que está explicando ahí, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí esta segunda idea donde me dice la niebla tiene diversas denominaciones, al ver denominaciones se refiere pues, a nombres, o sea, en forma general. Es una idea general la número 2. Me está diciendo que la niebla se le llama de diversas formas. Ya, muy bien. Es una idea general, porque tiene un término que involucra a otros, general. Pero yo observo la 3 y me doy cuenta que aquí me habla de un caso particular de la niebla. En este caso, una variación de la niebla a la cual se le llama bancos de niebla. Mira, me doy cuenta de un caso particular. La relación entre la 2 y la 3 es la siguiente, que veo que la 2 es una idea que está incluyendo la 3. Porque al decirme tiene varios nombres y veo que la 3 me menciona uno de esos nombres, yo puedo pensar, la 3 es una idea particular y la 2 es una idea general. Y si observo el número 5, también me doy cuenta que está haciendo una particularización también.
Por lo tanto, también es un caso particular de la número 2. ¿Qué puedo concluir de esto? Puedo concluir que tanto la 3 como la 5 están englobadas en la 2. Son casos particulares de la 2. Entonces, he encontrado en esta pregunta, primero, que mi tema es la niebla. He encontrado que la número 2 es una idea general que involucra a la 3 y a la 5, que son casos particulares sobre nombres distintos de la niebla. Ahora voy al texto a tratar de entender. Solamente voy a buscar lo que necesito en el texto. Primero, tema. Para eso selecciono una de las primeras ideas, y luego leo esa idea y verifico de quién me habla. Lo hacemos eso rápido, en segundos, por favor. La niebla es la suspensión de gotas de agua en el aire. ¿De quién se habla? Veo que se habla, profesor, de la niebla. No me queda duda que la temática entonces es la niebla. Tema. Ahora voy a rastrear. Cuando la niebla comienza, ¿de quién me habla? De la niebla. En el caso de la encontración, dice, recibe el nombre de neblina. ¿De quién recibe el nombre de neblina? La niebla. Entonces te doy cuenta que en todo el texto se está hablando de la niebla. Por lo tanto, mi tema es la niebla. Tema que yo ya había adelantado, que yo había predecido antes de venir a leer el texto. Gracias a leer las alternativas. Ahora, ¿me piden tema en el texto? No, me están pidiendo qué ideas aparecen en el texto de forma explícita. He visto que en el texto hay una idea que es general y dos casos particulares y un caso que es definición. Si yo me doy cuenta al inicio del texto, como idea principal dice, la niebla es la suspensión de gotas de agua en el aire de tamaño microscópico, que pueden alcanzar grandes concentraciones hasta constituir una masa que disminuye la visibilidad atmosférica enormemente. Hasta ahí todavía no encuentro mis respuestas, porque solamente con esta primera idea, ¿qué estoy haciendo? Encontrando una de las alternativas. En este caso, he podido darme cuenta que la 1 sí es respuesta explícita. La 1 sí es explícita, pero como me piden respuesta múltiple, no es la única. Entonces, todo aquello que no tenga el número 1, tú lo puedes eliminar. Mira, esto tendría que irse. Esto tendría que irse de tus respuestas correctas. Se van, porque la 1 ya está seguro que sí es. Vamos a buscar número 2. La número 2 me dice, la niebla tiene diversas denominaciones. Vamos a ver si eso es cierto. Luego de que aquí me define la niebla, por aquí empieza a decirme cuándo se llama bruma, por aquí empieza a decirme cómo es que le llaman neblina, y por aquí me dice cómo le llaman bancos de niebla. Nada más. No me está diciendo que tenga varios nombres. Por lo tanto, si no me dice eso en el texto, la respuesta, esta alternativa 2 no está en el texto. Aparece de forma implícita. Profesor, pero ¿cómo sé que es implícita? ¿Por qué no puede ser falsa o de repente, o por qué no puede ser simplemente una idea incompatible? Porque si te das cuenta, aquí me dice que la niebla tiene varios nombres. Y si yo voy al texto, me doy cuenta que hay 3 ideas que están hablándome de nombres distintos. Mira, bruma, me está diciendo que se llama neblina y me dice que se llama bancos de niebla. De todo esto, yo como lector, de estos casos particulares, yo como lector puedo generalizar. Entonces, en conclusión, si me dice acá, cuando la niebla se le llama bruma, se le llama neblina, se le llama niebla, bancos de niebla, o sea, puedo generalizar. O sea, eso quiere decir que en conclusión, la niebla tiene diversos nombres o diversas denominaciones, como quieras. Eso puedo concluir, mira, esta es una idea inferencial entonces. ¿Y es inferencial por qué? Porque ha nacido de ideas particulares del texto. Yo no puedo pensar que esta es una idea falsa, porque sí está diciendo lo que dice el texto. No puedo pensar que es incompatible, porque sí se relaciona con lo que dice el texto. Y es inferencial, sí, porque ha nacido de casos particulares. Aquí lo que hemos hecho es establecer una idea principal a través de la inducción de casos particulares. Hemos llegado a un caso general, inferencial, a partir de la inducción. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita
para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!